señores miembros del jurado calificador, compañeros oradores, amigas y amigos jóvenes del vecino estado de Durango. Podemos preguntarnos, como lo hiciera en su tiempo el célebre Fidel Guillermo Prieto, que al escribir precisamente en el periódico El Siglo XIX, jóvenes estudiantes, ¿quién no conoce a Pancho Zarco? Escuchamos hablar, dicen los oradores, con demasiada frecuencia por la juventud misma, que el poder político ha pecado de frívolo, que ha abusado del romanticismo y de la fuerza lírica, o bien, cuando surge de la arenga pantanosa nuestra idea, corremos el riesgo de descubrir tras la forma del oro el vergonzoso cobre del concepto que encierra la palabra demagogia. Hablar de Francisco Zarco Mateos, jóvenes, es en la actualidad más que un compromiso. Es hablar del joven que, si bien no tenía ni un quinto para costearse sus estudios, supo terminar la educación primaria y a los 15 años de edad, como adolescente, debió de conseguir empleo en la Secretaría de Relaciones Exteriores allá en la Ciudad de México. Hablar de Zarco es hablar de un valiente orador, 3 veces diputado, un hombre de una sola pieza y no dividido en 3 partes. Hablar de Zarco es hablar de un defensor de la ley de imprenta que por decreto se estableció en el año de 1861. Y luego podemos preguntarnos, a la luz de las puertas, ¿cuál es la participación y el legado de Zarco frente a la vida política que encierra nuestra tesis? Falsearíamos la historia, jóvenes amigas y amigos, si dijésemos que en el mundo de la vida política el hombre ha vivido la edad del paraíso. México, señoras y señores, México no ha sido la excepción. El México de hoy está mal dividido todavía. En el México de hoy sigue habiendo injusticias. El México de hoy está mal dividido todavía, mientras sigan existiendo más de 40 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema. Por un lado, un grupúsculo de personas que detentan el poder y las riquezas, y por el otro lado, los que no tienen siquiera un medicamento para curarse en su salud y viven en esa desesperación humana. Hablar, amigas y amigos, de la vida política en México, no podemos concebirla sin el paso del liberalismo mexicano, como lo escribiera el maestro de Veracruz, Jesús Reyes Ceroles. Es hablar a la manera de Morelos, dando sus sentimientos a la nación, y ver el pasaje histórico vivo del benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García. Junto a esa camada de hombres ilustres estuvo pendiente en la cita de la historia el maestro Francisco Zarco, el mismo que adquirió el seudónimo del Fortún y que debió de tener por principios fundamentales el de la no intervención del Estado y la autodeterminación de los pueblos. Son las ideas vigentes, pero jóvenes estudiantes, compañeros oradores y miembros del jurado calificador, se vive en la actualidad la política de la miseria y el vituperio de la política misma. Hemos dejado los valores de la ética como los enseñó Zarco y como los exigía el filósofo Erasmo. Nos damos cuenta en la actualidad,
hacia el interior de los partidos políticos, cuando el joven de los limpios y blancos ideales quiere pertenecer al partido de la derecha o de la izquierda, pero se encuentra ya con uno que otro garrotazo o palo a esa intervención. Se dirá entonces que si quieres participar en la vida política, tienes que tener dinero y acordarte de la frase inmortal del profesor Carlos Janco González, que decía: político pobre es un pobre político. ¿Quieres aparecer en los pendones? Tienes que estar primero en el grupo y que te haga justicia la revolución y que sea entonces tu circunstancia ideal. Y luego habrá los políticos de las altas esferas del poder, a los que ya están pensando antes de cumplir con esa diputación, con esa senaduría o con ese cargo de administración pública, están pensando antes de ello que traigan al medio de comunicación, están pensando que le traigan a la oreja, en lugar entonces de seguir adelante con los principios éticos y políticos de la política. Y luego entonces la reflexión del pensamiento de Zarco. ¿Cómo podemos imaginarnos esa activa participación en la época actual y en la época que vivimos? Decían precisamente los clásicos que se necesitan hombres de una sola pieza, de aquellos hombres del progreso y del porvenir, de los que no se echan para atrás y no retroceden jamás ante el holocausto de la política que ya se está viviendo. Señoras y señores, no queremos ya más intervención de los medios de comunicación que tras el debate de la presidencia de la República ya están fijando la balanza hacia la derecha o a la izquierda. No queremos ya más leyes Televisa que solamente están dando la ganancia a los consorcios que detentan el poder y las riquezas en este gran país. Queremos entonces, como lo decía Zarco, que haya imparcialidad de los medios de comunicación, que haya información, pero sobre todo que haya una valiente participación de la juventud mexicana, como esta juventud de Durango, como esa juventud del centro y sur del país. Por eso, para terminar, amigas y amigos, podemos decir que no queremos más política de mercader. Un día la palabra mexicana se dirá con acordes sinfónicos y no como ahora. Un día será orgullo nuestro los acordes sinfónicos vistos en la música de Manuel M. Ponce, y todos saldremos a las calles a gritar la biografía y el conocimiento de Francisco Zarco Mateos. Señoras y señores, es tiempo en que los jóvenes oradores debemos de dar la batalla. Es tiempo en que debemos de fijar nuestra postura. Es tiempo en que debemos de participar más que antes. Es tiempo entonces, y solo entonces, que habremos de decir que esta legión, que esta generación de oradores no ha muerto, que es vigente el pensamiento de Zarco, y que este año electoral, señoras y señores, en este pantano de la poesía y de la oscuridad de la política, no ha perdido, señoras y señores, no ha perdido a su primavera.